vez más, bendiciones del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todo lo que estás viviendo en este momento. Que esa bendición del Eterno te cubra y te sostenga en este momento y siempre. Uno de los temas que más nos preguntan, uno de los temas con los que más somos confrontados como pastores, como ministros, es esta pregunta: ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo ser guiados por el Espíritu? Una de las cosas que más, uno de los errores que más deberíamos estar corrigiendo constantemente como ministros, es que hemos entendido que el Espíritu Santo es solamente un movimiento que nos sacude, y vemos la gente tan interesada en ser sacudida y movida en el culto, pero se le olvida que el Espíritu Santo es más que eso. Es alguien, es una persona que nos conduce a toda verdad. Vamos a hablar de eso. ¿Qué tal si hablamos de eso? Ser guiados por Él, ser conducidos y dirigidos en todas las áreas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo así es posible? ¿Cómo se puede? Hablaremos de eso ahora mismo. Antes que todo, quiero saludarte y darte la bienvenida a este canal. Y quiero que lo compartas y que le digas a otro que también escuche este interesante tema. Y también, si usted está viendo por primera vez, suscríbase en nuestras páginas, tanto en esta como en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Pastora Loida Tejera. Búsquelo ahí, compártalo y sobre todo toma donde anotar. Algo también que quiero decirte: estamos orando a medida que van llegando estas peticiones. Tenemos un equipo de oración que siempre está orando por las peticiones. Tratamos de responderle lo más rápido posible y algunas ya han sido respondidas. Y si usted, lo que más nos interesa es, si usted tiene algún testimonio de lo que ha estado pasando, por favor, compártanos testimonios aquí en nuestras redes sociales, en esta, aquí en YouTube y en cualquier otra. Ahora bien, pasamos al tema bien interesante. Continuamos con estos temas. Mira, yo quiero que vayamos al libro, lo que nos dice Romanos capítulo 8, el verso 14 y el 15. Vamos a estar viendo. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Vamos a estar hablando de eso en este momento, y la pregunta es, nos preguntan tanto: ¿cómo puedo ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios? 4 principios que la iglesia cristiana necesita entender para poder poner esto como plataforma de lo que vamos a hablar. Escucha esto, y si lo puedes anotar, mucho mejor. Le pido que usted, si lo está escuchando, vaya escribiendo en el chat juntamente con esta conversación. ¿Qué tal si usted no lo va escribiendo desde donde nos está viendo y va escribiendo esto en el mismo chat? Primer principio, escríbalo ahí, por favor. Dios no nos salvó del pecado. Dios no nos sacó de la vida apartada de Dios que teníamos. Jesús no murió en la cruz del Calvario solamente para que usted y yo nos congregáramos cada domingo en la mañana y cantáramos hermosos himnos al Señor y levantáramos la mano. Eso es muy lindo, pero eso no fue solamente el propósito de Dios con la salvación. Anote este principio. Segundo principio que usted necesita saber para hablar de cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Segundo, la salvación es una puerta. Habíamos entendido antes que la salvación era el todo de lo que necesitábamos. Es el todo, pero es la puerta que nos conduce a. Esto quiere decir que la salvación es la fórmula que Dios trajo al hombre para sacarnos del pecado en que vivíamos y conducirnos a una comunión con el Padre. En otras palabras, el propósito de Dios no era solo que fuéramos salvos, sino que tuviéramos comunión con el Padre en toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, necesitábamos volver a la intimidad, a la comunión con el Padre Celestial. Y la vía, la fórmula era la salvación a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted anote esto. Yo quiero que usted entienda esto claro, porque fuimos muy influenciados en entender que era sálvate y ya. Sálvate para no estar afuera, sálvate para no estar en pecado. Pero por eso
una gran generación se perdió de los frutos, del fruto de vivir en la salvación, porque era ya, pasé al altar, pasé un domingo y lloré mucho en el altar y me arrepentí, me convertí y ya ahora tengo mi Biblia y voy cada domingo a la iglesia y ese era el todo. Ahora hemos entendido que luego de ser salvados teníamos otra vida, algo más, y es necesario que nosotros entendamos el propósito del algo más que el Señor tiene para nuestra vida. Punto número 3. Y una vez más le invito, escríbamelo. Ya escriba los 2 puntos que hemos llegado hasta ahora. Y el punto 3 es el siguiente. El Espíritu Santo siempre quiere hablarnos. La comunión con el Padre se daba a través del Espíritu Santo. La salvación era a través de Jesús. Y Él nos entregó, por así decirlo, a los brazos del Espíritu para que el Espíritu fuera la conexión que íbamos a tener con el Padre. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora cuando yo me vaya les dejo al Espíritu para que Él les guíe a toda verdad, para que Él les hable lo que todavía yo no les he podido hablar. El Espíritu Santo es la persona de Dios conectándonos al Padre. Y voy a añadir otro punto, decía 4, bueno, el 5 es porque este es el tercero. El Espíritu Santo se encargó de conectarnos al Padre. Ahora el punto número 4, si pudiera añadir otro punto, es el Espíritu Santo siempre quiere hablarnos. Escúchame bien, que esto se nos perdió en el proceso. El Espíritu Santo siempre quiere hablarte. Él siempre tiene una palabra. Hay gente que dice que Él no habla. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo vive en nosotros y siempre tiene una idea, Él siempre tiene una información del Padre sobre todas las situaciones. Que mucha gente ha malinterpretado y ha tergiversado la voz del Espíritu. Bueno, pero el Espíritu Santo primeramente siempre es quien nos revela la palabra. Si el Espíritu Santo no nos revela la santa y bendita palabra de Dios, estás estudiando un libro muerto. La Biblia, claro que sí. El ateo no recibe revelación de la palabra. Para él es un libro, letras, es el logos. El Espíritu Santo es quien nos da la revelación de lo que el Señor nos quiere decir. Por eso la gente, el narcotraficante usa la Biblia y a veces la usa para, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y así que yo necesito que me ayudes porque yo soy un sicario y necesito matar a esos 3 que están ahí. Entonces esta Biblia la usa como un libro muerto. Pero es porque no tienen el Espíritu. Y es el Espíritu quien nos revela la palabra. Ahora bien, el otro punto importante que usted y yo necesitamos entender es que el Espíritu siempre nos quiere hablar, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar. Así que el mismo Espíritu nos va a conducir por unos procesos de desiertos para que nosotros nos desconectemos de todas esas cosas que nosotros creemos saber y que sabemos y aprendamos a confiar en la palabra y en su Espíritu. ¿Usted me entendió? Significa esto que Él siempre luchará, permítame usar la palabra, Él siempre tratará de que usted y yo escuchemos la voz del Padre a través del Espíritu, pero usted y yo no siempre estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Por eso Él nos necesitará meter en procesos duros y difíciles para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. 5 principios, ¿usted lo entendió? Por favor, haga algo, deténgase un momento, escríbamelo ahí, textémelo ahí mismo. Primer principio, segundo principio, tercer principio, cuarto principio y 5. Yo le dije 4, pero añadí uno más. Qué bueno, eso es para que usted esté pendiente. Ahora, necesito que usted me entienda esto. Escúcheme esto. Solamente los hijos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para hablarte de esto y de la comunión, yo necesito que volvamos al Edén. Y esto yo voy a tener un segundo tema de este mismo tema para que podamos entenderlo un poquito mejor. Y vuelvo a decirte, solo los hijos pueden entender y ser guiados, porque solo los hijos somos los que hemos pasado por el proceso de salvación y tenemos comunión con el Padre. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Hay que irnos al Edén. El Edén fue el lugar que Dios creó y en el Edén había un huerto. Dice la palabra que Dios hizo el Edén. Para muchos eso es un tema muy debatido, pero mi propósito no es hablar de dónde estaba, si existe, no, ese no es el tema. Yo quiero hablarte de que en el Edén
Dios estaba ahí con Jesús, la presencia de Dios estaba ahí y el hombre estaba, y dice la palabra que Dios formó un huerto y allí puso al hombre. En todo lugar estaba este Edén, pero puso un huerto y allí estaba el hombre. Dios lo pone en todo el huerto del Edén. Bueno, y lo pone allí. Y allí donde Dios habitaba con el hombre. Y Dios le había entregado al hombre la capacidad y la autoridad para dirigir, de gobernar todo lo que había. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y verso 27, que en ese lugar donde Dios había puesto al hombre, ya Dios le había dicho: te entrego la autoridad para que tú dirijas, para que tú gobiernes, para que tú sometas todas las cosas. Y el hombre estaba informado y el hombre sabía que le correspondía dirigir, guiar todo lo que sucedía. Ahora, hay un punto importante que tal vez no hemos entendido del todo. Y es que no era en sí esa capacidad del hombre para dirigir. No era el hombre en sí. Era que el Espíritu de Dios, escúcheme bien, el Espíritu de Dios, uso el término Espíritu de Dios, porque en el Antiguo Testamento el término Espíritu Santo no se daba, sino el Espíritu de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento se usa Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habitaba en el hombre y era el Espíritu de Dios quien le daba al hombre esa autoridad, esa información, esa determinación y esa información. Voy a repetir estas palabras y por favor usted si me la puede escribir. El Espíritu de Dios, número 1, le daba la información ¿para qué? Para dirigir, para sojuzgar, para guiar. El Espíritu, anótemelo por favor. El Espíritu de Dios le daba la autoridad para dirigir, para tener información, para tener intimidad, para dirigir y para sojuzgar. Repito de nuevo, primero para tener intimidad con el Espíritu, y esa intimidad le daba información y esa información le permitía dirigir, y cuando diriges entonces sojuzgas, sometes. Yo quiero que usted lo entienda y escríbalo por favor. Es solo cuando el hombre tiene la intimidad correcta con el Espíritu, es guiado. Es solo cuando el hombre tiene cuando tienes intimidad, entonces se recibe información correcta. Y cuando tiene la información correcta, entonces puedes decir, pues vamos por aquí, vamos por allí, porque ya sabes qué quiere decir el Espíritu de Dios. Intimidad, información para dirigir, intimidad para estar con Él. Y la intimidad te lleva a la información secreta de lo que hay en el corazón del Padre, lo recibes a través de la intimidad con el Espíritu. Entonces esto nos lleva a una información fideligna interna. Y esa información entonces te permite decir, el Señor quiere que vayamos por allí, doblar a la derecha, esto. Y esa información correcta nos permite tener la capacidad de dirigir las cosas de manera adecuada. Y cuando te diriges por el Espíritu Santo, entonces no vas a fallar, no vas a errar en lo que estás haciendo, porque la información viene de la intimidad y de la información que recibes y diriges de manera adecuada. Voy a explicar esto más adelante, pero esa dirección te lleva entonces a sojuzgar. Sojuzgar significa sometimiento. Esto es, diriges, pero lo que no quiere dejarse dirigir, entonces tú sabes que tienes que sojuzgarlo, someterlo, adjudicarlo, hacer lo que corresponde. Y yo me voy a detener aquí, porque yo quiero explicar esto un momento y creo que voy a hacer este punto en dos partes. Número 1, usted recuerda cuando todos vemos, Lloyd, ¿de dónde sacas esto? ¿De dónde sacas esto? ¿Cómo es posible que tú lo estés hablando y cómo lo sacas? Es que cuando el Espíritu de Dios se va del hombre, cuando el hombre cae en pecado en el Edén, cuando peca contra Dios y desobedece, el Espíritu Santo comenzó a habitar en momentos específicos en personas específicas. Y cuando esas personas específicas tenían en el momento, eran usados, dirigidos por el Espíritu de Dios, hacían las cosas, a mi entender, que Adán fluía de manera natural. Adán fluía natural en todo lo que Dios le mandaba. Al irse el Espíritu, entonces,
el Espíritu de Dios comienza a dirigir en diferentes acciones a las personas en diferentes momentos. Por ejemplo, ¿cómo que Adán tenía autoridad sobre los animales? ¿Cómo lo vemos? Vemos a Daniel. En el momento Daniel está fluyendo en el área que Adán fluye, en el Edén. Y dice la palabra que lo llevan a un foso con leones. No era la autoridad de Daniel, yo soy Daniel y león, tú te callas. No, era el espíritu que moraba en él, que el león tenía el mismo respeto a la figura que portaba el espíritu. Por lo tanto, no se atrevió a comerse a Daniel. Lo mismo pasaba con Adán. Lo mismo pasaba con Sansón. La fuerza de Sansón no era Sansón siendo el fuerte. De hecho, muchos historiadores entienden y muchos teólogos entienden que Sansón no era un hombre, tal vez no era lo corpulento, no era que el hombre se la pasaba en el gimnasio levantando pesa y siendo un hombre. Y tenía unos músculos. De hecho, la gente muy musculosa le llaman Sansón. Muchos entienden que Dalila no era tan bella, ni Sansón era tan fuerte. Era el Espíritu de Dios que al habitar en él lo hacía el hombre fuerte. Lo cual le da a entender que el Espíritu de Dios era el que hacía lo que había que hacer. No reposaba en Sansón, reposaba en el Espíritu que venía en él. Lo mismo sucedía con David. Dice, y venía el Espíritu de Dios. Muchas veces la palabra dice, venía el Espíritu de Dios. Pasaba con el profeta, que venía el Espíritu de Dios y le informaba al profeta lo que se hablaba en el campamento contrario. Y el profeta era informado por el Espíritu al que tenía intimidad y le decía, dile al rey que salga por aquí. Y el rey contrario hasta se turbó y dijo, pero aquí hay un espía. No, era que el Espíritu informaba. Información venía de la intimidad y podía dirigir. Es por eso que Moisés pudo abrir el Mar Rojo, porque abrir el Mar Rojo tenía que ver con información en el momento. Moisés dice, ¿qué hago con este pueblo? Hay un mar aquí, vienen los egipcios, no puedo moverme en ninguna parte. Y la información le dice, haz esto. Y la naturaleza, que es un tema que tengo que tratar, me lo han pedido en estos días varias veces, sobre los reinos, cómo el hombre dirige los reinos que en la tierra Adán lo dirigía. Es un tema que lo debo. Y el tema de los reinos, amados, lo hemos perdido. Y voy a preparar un tema sobre los reinos. Acuérdemelo, por favor. Tengo que hablar un tema de los reinos. Cómo el hombre está para dirigir los reinos que existen. Usted sabe que hay muchos reinos. Reino animal, las piedras pertenecen a un reino. Y en ese reino estaba una piedra a la que Moisés le golpea. Y en el reino mineral, por así decirlo, esta piedra tiene una información. ¿Y cómo Moisés sabía en qué lugar estaba esa piedra? Información resultante de una intimidad. Por lo tanto, sojuzga ese reino. Y pasó igual con el Mar Rojo. Información, por lo tanto, tiene una información fruto de una intimidad y puede dirigir al mar. Y le dice, ok, y vuelve el mar y le habla y se cierra el Mar Rojo. Eso pasaba con Adán. Estos muchachos dicen, no te preocupes, rey, si perecemos, no importa, pero no vamos a adorar tu imagen. ¿Y qué hacen ellos? Entonces, ellos lo que hacen es que van a ese lugar y lo echan al horno de fuego, pero el espíritu que moraba en ellos no permitió que el fuego los quemara, porque mayor era la autoridad del espíritu que portaba, que el Espíritu de Dios controla el fuego. ¿Me está entendiendo? Controla el fuego. Usted ha visto muchos testimonios donde se quema una casa y queda la Biblia. Lo único que queda es la Biblia. Porque hay cosas que es controlada por el Espíritu de Dios cuando un hombre le permite al Espíritu habitar y morar en él. Y así, ¿cuántos casos usted no ha visto? Es más, le voy a pedir que hagamos este ejercicio. Escríbame ahí cuántos casos en la Biblia usted ha leído, usted ha visto que fueron dirigidos por una información, por una intimidad que le llevó una información y pudieron dirigir algo en la tierra. ¿Cuáles otros casos vemos en la Biblia? ¿Cuáles otros casos nosotros vemos en la Biblia que podemos decir, wow, pero no era, yo lo hablaba que le pasó a tal? No fue que le pasó, es que el Espíritu moraba en él, el Espíritu de Dios. Al morar en él, es el Espíritu, no es el hombre el que está dirigiendo, sino el Espíritu Santo
viviendo en un cuerpo mortal como el tuyo y el mío, puede dirigir por una información, resultado de una intimidad con el Espíritu, y puede dirigir y puede al mismo tiempo luego sojuzgar. Anóteme ahí, ¿cuáles otros casos usted ve? Por ejemplo, Gedeón. Por ejemplo, el caso de este muchacho, de Josué. Josué es dirigido por el Espíritu y dice ahora, y le habla entonces ahora al río Jordán, y el río Jordán igual se abre. Eliseo, búsqueme ahí, escríbame ahí por favor, ¿cuántos casos usted ha visto donde es el Espíritu Santo? Pero fíjese, hay esos puntos. Número 1, primero hay una intimidad con Dios, con el Espíritu de Dios. No vamos a hacer nada si no somos guiados. Nunca vas a poder fluir en el propósito si no eres guiado por el Espíritu. Nunca, si no tienes intimidad. Y el problema de ser guiado es que comienza con intimidad. Y a veces queremos fluir en cosas sin la intimidad correcta. Primero tiene que haber intimidad con el Espíritu. Y en el primer mensaje, búsquelo. Si usted no lo ha visto, que habla sobre cómo orar adecuadamente, necesitamos ejercitar el tiempo de oración. Nunca podemos ser guiados, nunca podemos hacer nada en la tierra, en Dios, si no estamos con Dios. Y nos hemos basado mucho en repeticiones de lo que hace aquel, de lo que hace el otro. Pero no se trata de que repitamos acciones, sino de que nosotros podamos tener nuestra propia intimidad con el Espíritu. Y la intimidad con el Espíritu siempre traerá una información que nadie sabe. Y al nadie saberla es porque está exclusiva para ti. Y cuando Dios te da una información exclusiva para ti, escúchame, no es que tú saques una ultra super revelación de la palabra solamente, sino de que en el momento no hayas qué hacer, cómo vas a resolver tal o cual problema. Pero la intimidad, el Espíritu te habla y te dice paz. Por eso el apóstol Pablo decía que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Esto quiere decir que estarás en conflicto en lo natural y no sabrás qué hacer. Pero cuando entras en intimidad con el Espíritu de Dios, Él guarda tu corazón. Él te da esa intimidad y tú comienzas a tener paz. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto quiere decir que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero esa paz entonces nos da información y te dice tranquilo, porque mañana a esta hora yo haré por ti esto y aquello. Y esa paz entonces te da una información, esa intimidad te da una información, y esa información entonces tú puedes dirigir la circunstancia, y cuando la circunstancia no se somete pueden sojuzgarla y puedes decir atamos y tomamos autorización. Todo comienza con una intimidad. Y me llegan tantos pasajes a la mente y me llegan tantas informaciones, pero no quiero añadir mucho a este tema. Yo simplemente voy a hacer una segunda parte del mismo tema más adelante. Yo te voy a decir esto ya en los próximos tal vez 5 a 10 minutos para ir cerrando. No hay cosa más importante en la vida que tener una información. La información vale millones. Pregúntele a la gente de Coca-Cola. ¿Qué es lo que más vale? Es la fórmula secreta, no solo de la Coca-Cola, y valga la promoción, sino de cualquier bebida o cualquier cosa que valga. Lo que vale no es la franquicia, lo que vale es la fórmula secreta. Eso se guarda. Eso es lo que vale millones. De hecho, hay muchas instituciones o productos, más bien es la palabra que estoy buscando. Un producto vale según su fórmula secreta esté resguardada. Una fórmula secreta a disposición de todos ya no vale. Es en la medida en que esté guardada por la idea original, es lo que en sí vale para que tenga el valor alto. Es por eso que toda persona que tiene información es tan guardada, que por eso está lo que se llama espías. ¿Qué es un espía? Es alguien que se mete, que se introduce de manera secreta en el campo contrario a sacar informaciones privilegiadas, y en la medida en que el espía logra sacar más asciende en su cargo y más dinero recibe. De hecho, las guerras se ganan o se pierden acorde a los espías productivos que tienen.
Esa es la capacidad de ir al campo contrario como espía de manera secreta y sacar informaciones y decir, el ejército contrario mañana va a atacar en tal lugar, en tal sitio, tienen tal tipo de arma, tienen arma tal, hay aviones, hay tal cosa. Es lo que se sabe del ejército contrario, lo que te da la oportunidad de adelantarte para bloquear, para eliminar ¿cómo se llama esto? El efecto sorpresa, para eliminar los golpes contrarios de este ejército. Todos nosotros podemos dirigir según la información. Cada producto o cada empresa, cada corporación es tan valiosa como la información guardada que tiene de sí y la información que tiene de lo contrario. Vuelvo a repetir esto. Todo producto, toda corporación o toda empresa es tan valiosa como la información guardada que tenga de sí misma, de los secretos que hayan internos a ellos. Mientras menos se sepa de los secretos de cómo opera, más vale esa empresa. Por eso se dan esos escándalos, porque en la medida que tú influye la información, ya la empresa va perdiendo sus valores. Pero al mismo tiempo, la empresa vale según los secretos que tenga de la empresa, el producto, la corporación contraria. ¿Sabe usted eso? Vamos a poner un ejemplo. La empresa, el producto de limpiarse los dientes, la número 1 en el mundo, ¿verdad? No voy a decir el nombre, usted sabe, con la que posiblemente usted se cepilló esta mañana los dientes. ¿Cuánto vale esa empresa? En la medida que lo interno de esa empresa esté resguardado, la fórmula secreta, las fórmulas, cómo sale ese dentífrico, se llama. Mientras más secreto esté, más vale, pero al mismo tiempo cómo opera, cómo se distribuye, eso está bien guardado, y en la medida en que está guardado, más vale la empresa. Pero, número 1, pero lo segundo que vale es en la medida que sabe los puntos secretos de la empresa contraria de cepillado de los dientes. Porque si van a ir, vamos a suponer, a la India, van a poner 1000 puestos en la India, entonces esos 1000 puestos ya saben que van a estar en Nueva Delhi, en diferentes lugares. Entonces ellos se adelantan y saben cuál es la persona encargada. Entonces van a esa persona, incluso cuáles son los modelos que van a buscar para anunciar. Entonces le hacen una contraoferta a los modelos, a tal actor, a tal actriz, y le dicen, bueno, te van a pagar $20,000, yo te voy a pagar 40. Un ejemplo. Así es que se producen las negociaciones. Todo vale en lo que yo guardo como secreto para mí y en los secretos que tenga del otro. ¿Por qué hablo esto? Porque para ser guiado por el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que entender que nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita, nuestra mente tiene una incapacidad de ver solamente lo que nuestros 5 sentidos nos permiten ver, oír, palpar, oler. Sabemos que hay un fuego porque me dio el olor. Sabemos que se está quemando lo que puse a cocinar porque el olor, pero si no tengo olor se quema lo que puse a cocinar y se quema todo y no me doy cuenta porque el olor me permite y porque lo que oigo me permite oír que viene una ambulancia o vienen los bomberos y digo, ¿y qué pasó? Pero puede estar pasando al lado de mí y no darme cuenta. O si yo no veo, no me doy cuenta que algo está pasando o lo palpo. La vida del hombre está limitada a informaciones de los 5 sentidos. Algunos hablan de la percepción también. Ahora, el reino no solamente se conduce, la vida natural no solamente se conduce por lo que ven nuestros 5 sentidos, por lo que perciben nuestros 5 sentidos. También la vida se da en cosas que yo no veo, pero que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, en este momento donde usted está, hay un movimiento de internet que yo no puedo percibir. Hay movimientos de, ¿qué te digo? De las ondas
que Hertz las descubrió, por eso le llaman ondas hertzianas. En otras palabras, de la radio. Usted prende un radio y aunque usted no ve esas ondas, se están dando, creo que se llaman electromagnéticas. Y usted, al usted conectar un radio, puede conectar a la frecuencia. Usted pone la televisión y usted no sabe, pero está sucediendo. La electricidad, alguien la descubrió, no que la creó, la descubrió que existía la electricidad. De igual manera, hay diferentes tipos de luces. El ser humano solo comprende esto, pero hay luces gamma, hay luces LED, hay luces ultravioleta, hay luces de diferentes formas, pero el ser humano no las entiende. Y en la medida que va descubriendo la información, puede dominarla y sojuzgarla. El fuego no se conocía, pero existía el fuego, claro. Y de esa misma forma, en el mundo espiritual, hay cosas que se dan, pero usted y yo no las sabemos. Ahora, el Espíritu de Dios, que es el creador, Dios, que es el creador de todo, está en la disposición de informarnos todo lo que existe sobre la faz de la tierra, el universo entero. Él está dispuesto a explicarnos, no el universo, porque nuestra mente no tiene la capacidad para captar todo, pero sí tiene para informarnos lo que es coherente a mí, lo que yo necesito. Mire, ya casi finalizando, le doy el testimonio de una doctora. Ya yo le he dicho en algunos mensajes, esta doctora todavía no estaba la ameba como una de las enfermedades más conocidas en este tiempo aquí en República Dominicana. Hace unos más de 30 años, 35 años aproximadamente, ella me cuenta que tenía este niño estaba como un poquito desnutrido, lo que sea, pero ella oyó, todos los tratamientos de una diarrea fuerte, no estaba recibiendo el tratamiento. El niño seguía y análisis, y el niño seguía cada vez de mal en peor. Y ella le dijo, Espíritu Santo, dime qué tiene este niño. Y el Señor le dijo, ameba, hazle tal tratamiento y dale hazle tal análisis y dale tal tratamiento. No lo había pensado porque no era tan común. ¿Tú quieres comenzar a hablarte otra vez para que el testimonio lo cuente completo bien? El testimonio. Mira lo que pasó. Comienza del testimonio de ella. Mira lo que pasó en este caso. Una doctora, ella me cuenta lo siguiente. Llega este niño con este gran problema de diarrea. En esos años todavía el término ameba no era como tan común. No era tan común, así que al ser común ahora, bueno, pues todo el mundo dice, bueno, pero el niño se le estaba escapando, se le estaba muriendo. Y ella era cristiana, con una revelación del Espíritu, aunque era médico. Así que había hecho muchos análisis y muchos tratamientos y ninguno daba resultado. Y ella estaba poco turbada, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el problema? Y de repente el Espíritu le dice, ameba, hazle tal estudio clínico en laboratorio y dale tal tratamiento. Y ella inmediatamente dijo, wow, estaba en los libros, pero habían pocos casos en sus manos para pensar en eso. Usted sabe que las enfermedades comienzan como esporádicas, luego se hacen paulatinas, como una epidemia, ¿verdad? Algo paulatino, y ya luego se hacen endémicos. Todavía no era algo así como tan endémico aquí. Así que el Señor le dijo tal cosa. Y así mismo, inmediatamente, ella comenzó a aplicarle el tratamiento, le mandó a hacer el laboratorio, y cuando llega el laboratorio y el cultivo del laboratorio clínico es eso mismo. Era una ameba que todavía no era un vocabulario tan común como ahora, y el niño se salvó por una información que recibió esa doctora, que se la dio el Espíritu Santo. Yo te pregunto ya, como cerrando esto, y recuerde, habrá una segunda parte. El Espíritu Santo dijo, yo no voy a hablar de mí mismo, yo voy a hablar lo que escucho hablar al Padre. Usted está tan consciente de que el Espíritu de Dios nos quiere dirigir en toda verdad. Usted está consciente de que hay informaciones que usted carece, que es el Espíritu de Dios quien la tiene. El problema es que el orgullo humano, nuestra naturaleza humana nos dice, tú puedes. Cuando tenemos una crisis, ¿a quién acudimos? A lo que nuestra información, a lo que nuestro recuerdo nos dice que podemos hacer, lo que nos da
resultado. Para eso estudié. Y no es que no estudiemos, no es que no acudamos a la ciencia. Claro, hay que acudir a la ciencia, pero estoy diciendo que esto nos va produciendo el orgullo del conocimiento humano y se nos olvida que sobre todo conocimiento tenemos que ser guiados y dirigidos. Así que en esta primera parte de este estudio, de esta conversación, cómo ser guiado por el Espíritu de Dios, quiero convencerte de que necesitas tener más información y que ser guiado por el Espíritu de Dios no es solamente que el domingo recibamos fuego y nos sacudamos la cabeza y que andemos disparando los zapatos, se nos vaya la peluca, el peluquín, de que desbaratemos la silla y de que, wow, mira cómo estoy. No, es que sí, hablar en lengua es importante, pero es que nos hemos concentrado en solo eso, en solo una manifestación, pero se nos olvida de que hemos sepultado internamente al Espíritu de Dios y lo hemos sacado solo para un culto y hemos creído que es solo movimiento. Y si tú entiendes que eso es el Espíritu de Dios, nunca vas a ser guiado. Primer punto, tienes que sacarte de la cabeza de que el Espíritu de Dios es solamente, el Espíritu Santo es solamente lo que me hace gozar. Y por eso decimos, alábalo para que te goce. No, es que el Espíritu Santo no se trata de un gozo que nos calienta y nos mantiene en un fuego. Eso es algo de un día, pero el día a día es ser guiado. Número uno, ser guiado en lo que es pecado. No se trata solamente en que yo me goce, en que cuántas veces, amado, no hemos visto la hermanita que más habla en lengua y más se goza y es lo más lengua larga, habladora, chismosa, porque no hemos sido confrontados que el Espíritu Santo no es solo el que me hace gozar, es el que me hace sofrenar la lengua. Y si no controlo mi lengua, de nada me vale las lenguas que hemos hablado. No se trata de fuego, y es importante el fuego, ok, pero se trata de que controlemos, que le pongamos control al fuego interno que tenemos de hacer cosas en la carne y en lo natural. Así que ser guiados es más que gozarme. No sé si me entendiste mal el tema. Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. No se trata de que yo me la pase el día entero alabando y santo y ya yo no puedo ni hablar en español, en lengua. Porque le ha pasado a mucha gente y está bueno. Pero se trata del carácter. Se trata de mi persona. Se trata de la carne. Se trata de que yo escuche a Dios y lo aplique en mi diario vivir. Primer punto, entender esto. Cómo ser guiado significa cómo permitirle a Él que Él me conduzca en lo que Él quería que yo estuviera haciendo hoy. En que Él me conduzca en lo que Él no quiere que yo haga hoy, pero lo estoy haciendo. Él me guía, Él me controla. Voy a estar hablando en el siguiente tema, porque ya el tiempo avanzó mucho, sobre esta parte. Yo espero que te haya bendecido. Y si hay alguna petición que tienes, por favor escríbemela. Por favor, escríbenos ahí un poquito más sobre este tema y vamos a estar hablando. Yo quiero que oremos y yo quiero que me lo escribas también para orar. Si tú estás necesitado de ser controlado por el Espíritu de Dios, si hay vicios en tu vida, cosas que tu carne no puede controlar, te falta el control del Espíritu de Dios. Habrá en ti cosas que tu carne no puede dominar. Si el Espíritu está dominando y controlando, no habrá nada que tu carne esté por encima. Yo pienso, y vuelvo a darte la fórmula para que el Espíritu te controle. 1, intimidad. 2, información. 3, dirección. Y 4, sojuzgar. Si puedes manejar primero la intimidad te da información para dirigirte y sojuzgar. Falta eso. No es solo que hablemos lengua. Así que vamos a orar. Voy a orar por personas que están dirigidos por vicios de diferente índole. Vicios de drogas. No, es que tu carne no puede dirigir al Espíritu. Te falta que el Espíritu te dirija. Vicios de alcoholismo. Vicios de comidas, bebidas, café, bebidas energéticas, que sin eso no puedes caminar. Vicios de hábitos, por ejemplo, de redes sociales, de estar con todo el tiempo. Hay gente que se enferman si no están dirigiendo televisión, películas. Vicios de no poder hacer nada, vagancia, holgazanería, glotonería.
Hay muchos vicios. Eso significa no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Vicios de préstamos, de bancas, de juegos de azar, de casinos, vicios de sexualidad, vicios de diferentes. El Señor no quiere nada que sea con vicio. Eso significa que mi carne no la puedo controlar. Es que falta que el Espíritu Santo de Dios te controle. ¿Por qué no le entregamos eso al Señor ahora mismo? Padre, yo quiero orar por personas que en este momento están siendo dirigidas por vicios y no por el Espíritu. Están siendo dirigidas por su carne. Y te quieren servir, pero la carne no le permite. Oh, bendito Dios. Puedo sentir, puedo ver a mucha gente con ese problema de homosexualidad. Es por eso que no puede serle fiel a Dios, porque está siendo controlado y dominado por esa necesidad de la carne, de ser guiado, bendito Dios, hacia la persona incorrecta. Pero Padre Santo, revélate a sus vidas, porque ninguna condición de la carne es más alta cuando somos dominados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ninguna condición de la carne tiene más poder, porque estamos llamados a juzgar la carne y a dirigirla, pero solo en la intimidad correcta, con la información correcta. Por eso yo te presento a cada persona que en este momento está diciendo: yo necesito oración. Yo necesito oración porque tengo vicio de café, de bebidas, de sodas, de comidas, de glotonería, de no poder, de enfermarse porque no pueden dejar de comer cosas, hasta de carbohidratos, de cosas que hemos dejado de hacer por causa de holgazanería. Padre de la gloria, de hablar cosas, de estar constantemente en las redes sociales. Señor, toca a cada persona ahora mismo. Venimos, Señor, tomando autoridad en el Espíritu y creyendo en fe de que tú rompes cadenas ahora de personas que no han podido romper. En el nombre de Jesús, hablamos a esos espíritus de las tinieblas que tienen control de la voluntad tuya. En el nombre de Jesús, tu voluntad es libre, tus pensamientos son libres, tus sentimientos. Personas que están bajo presiones de depresión porque están pensando en una persona, eres libre. Esa persona te suelta. Hay personas que hicieron ataduras almáticas. Bendito Dios, hicieron procesos, se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena de sentimientos que no te produce libertad para adorar a Dios. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, te les reveles y tú comiences a dirigir y a gobernar. Yo te presento, Señor, para que cada vida que nos está escuchando, Señor, sea libre de estos espíritus religiosos que controlan y dirigen, entendiendo que tú no haces más que gozar y mover en un culto. Por eso han perdido la revelación. Pero en el nombre de Jesús oramos, entendemos y creemos que tú te les revelas de una manera especial. Te doy gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a cada persona y cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Yo te pido que tú nos mandes tus motivos de oración. Mándanos tus peticiones. Escríbelo ahí. Escríbenos las peticiones. Y te pedimos también que si tienes testimonio, escribe los testimonios. Dios está haciendo cosas grandes. Yo creo por fe de que Dios está tocando tu vida y algo está sucediendo hoy o comenzando a suceder. Hay una cadena de bendición que va a tocar y afectar tu vida. Escríbenos, por favor, aquí mismo, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios ahora mismo comenzó a hacer la obra en ti. Gracias y esperan en la segunda parte de este tema. Hasta la próxima. Dios te bendiga.